los calculados mensajes de AMLO a México. Ay, no, en verdad. A las 9:52 de la mañana del 1 de junio, en una modesta casilla electoral en Palenque, en Chiapas, ¿verdad? La historia política reciente de México dio nota nacional y hasta internacional. Andrés Manuel López Obrador, el expresidente que durante 8 meses se mantuvo en un retiro casi místico, alejado del ojo público, regresó. No con una conferencia, no con un mensaje pregrabado, sino con algo más poderoso, un voto. Y no en cualquier elección, en la elección judicial. Vestido con una guayabera blanca y con el semblante más delgado, pero sereno, AMLO reapareció en medio de una jornada sin precedentes en la que millones de mexicanos fueron llamados a elegir por primera vez a jueces, magistrados y ministros. Su presencia trascendió el acto cívico, un mensaje en 3 tiempos, dirigido con precisión quirúrgica a 3 públicos distintos. A los ciudadanos que aún lo veneran, López Obrador le sonrió y le regaló una frase cargada de simbolismo. Me da mucho gusto vivir en un país libre y democrático. No fue solo una declaración protocolaria, fue un guiño directo a su legado, al proyecto de nación que promovió por décadas y a su convicción de que el pueblo pone y el pueblo quita. Su sola aparición fue para muchos una reconexión emocional con el líder que colocó a los ciudadanos en el centro del poder político. A su propio movimiento, dividido por ambiciones internas, que también se tiene que decir, les envió una señal de unidad. Al mencionar no una, sino 2 veces que México cuenta con la mejor presidenta del mundo. En tiempos donde las corrientes morenistas buscan posicionarse en el nuevo mapa político, el mensaje fue contundente. No hay espacio para la ruptura. El liderazgo está claro y su sucesora tiene todo su aval. Y para sus adversarios, o lo que queda de ellos, aquellos que durante meses lo ubicaban en el exilio, prófugo o incluso inhabilitado políticamente, López Obrador no necesitó más que su presencia física para desmontar la narrativa. Su aparición fue una burla silenciosa a quienes lo imaginaron escondido en Cuba, o recluido en Sudamérica, o en Siberia, o papá Dios dónde. Aquí estoy, parecía decir sin necesidad de provocación. El mensaje fue claro. Su silencio no era fuga, sino estrategia. Breve, medido y eficaz. Así fue el regreso de quien incluso en la distancia no deja de dominar el pulso político del país. López Obrador reiteró que está escribiendo un libro sobre la grandeza cultural de México, pero bastaron unos minutos frente a las cámaras para recordar que sigue escribiendo historias en tiempo real. Horas después, en la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum también emitió su voto. Sonriente, acompañada de su esposo, celebró la jornada como una expresión democrática sin precedentes. ¡Que viva la democracia!, exclamó, reforzando la narrativa de continuidad institucional. Así, mientras el país debuta en un nuevo capítulo de su democracia, el expresidente más influyente en décadas reapareció para recordar que en política el silencio puede ser tan elocuente como la palabra, y que cuando el momento lo exige, un simple voto puede convertirse en un acto de reafirmación, liderazgo y poder. Dicen en mi tierra, se les apareció el chamuco. Se les apareció López Obrador y con un video de 1 minuto 40 segundos que lanzó 3 mensajes, pues bastó para otra vez tambalear a lo que queda de la oposición. Bien chistosa la oposición, porque por un lado decía, no, que ya se salga López Obrador, y después, estamos esperando que salga. Putas, es que está cañón. Llévelo con un psiquiatra, esos de la oposición, porque que se vaya o que regrese, pues regresó, y ahora se le van a decir que está más delgado, que ya, incluso salió por ahí un comentarista a decir que él prevé que López Obrador ya va a morir en septiembre del 2026, a como lo vio, porque ya lo vio más desplumado a López Obrador. Entonces, miren, en verdad, pues es que da risa, porque en lugar de ponerse a hacer un estudio consciente de por qué la gente no les cree ni los buenos días, deciden seguir atacando. Miren,
Les puede gustar o no gustar, caer bien o no caer bien López Obrador, pero siguen queriéndole pegar al líder político más influyente y más poderoso de las últimas décadas, cuando ellos están en la lona, acertar. Pero bueno, así la oposición totalmente perdida. Y vuelve a demostrar este manejo de la escena política que tiene Andrés Manuel López Obrador, porque sale precisamente a votar el día de la elección judicial que tanto han criticado desde la derecha, y que él fue el gran promotor de esta reforma judicial que derivó en la elección del Poder Judicial, y sale a votar y sale a la luz pública después de 8 meses de estar, pues digamos, encerrado en su finca allá en Palenque, Chiapas. Y cuando nadie se lo esperaba, literalmente apareció y estaba ahí en su casilla para votar. Y tú haces mención a este video de 1 minuto 40 segundos aproximadamente, y no es que él haya hecho este video, pues simplemente había cámaras ahí, lo entrevistaron y ofreció sus respuestas, pero muy contundentes, con mensajes muy poderosos. Uno, el hecho de pues un espaldarazo como tal a la elección judicial, otro espaldarazo a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque dijo: les quiero decir a todos los mexicanos que tienen a la mejor presidenta del mundo. Y bueno, con esos mensajes tan poderosos, pues nuevamente, insisto, demuestra el manejo que tiene de la escena política, y para sorpresa de todos, pues está ahí en su finca. Como decía Sósimo, hubo hasta quien dijo que eso era un holograma. O sea, realmente ridículas las posturas de estos personajes que nunca pudieron con él, que no pueden y no van a poder, eso está clarísimo. Y bueno, pues ahí está esta demostración una vez más de Andrés Manuel López Obrador. Y hoy la presidenta de la República incluso también se rió de aquella versión que ustedes recordarán, publicada por un columnista el fin de semana pasado, en el que decía que aquella reunión de Claudia Sheinbaum en Gobernación no había sido precisamente con Rosa Isela, sino que en los sótanos de la Secretaría de Gobernación, a quien había recibido, con quien se había encontrado, era precisamente con Andrés Manuel López Obrador. Hoy Claudia Sheinbaum, bueno, pues también se rió así, a carcajada plena de este asunto. Y bueno, pues en realidad sí, el mensaje de Andrés Manuel López Obrador, de manera, en efecto, muy, muy calculada desde el punto de vista político, porque, bueno, pues se le ha considerado a Andrés Manuel López Obrador todo un son politicón, desde sus épocas, digamos, como activista, y luego ya como funcionario, etcétera. Y la verdad es de que sí, salió, probablemente el mensaje más contundente ni siquiera fue el que dio de manera verbalizada, sino el que mostró al salir e ir a votar precisamente en este proceso electoral que tiene que ver con la elección del Poder Judicial. Si López Obrador va a votar a esa hora que fue a votar, ¿cuántas personas se enteraron de que López Obrador había salido precisamente a votar? Y eso motivó también a personas a salir a votar. Decíamos, una elección con muchas cosas en contra, con falta de información, con ausencia de conocimiento sobre quién eran los candidatos, etcétera, pero la población en ese momento dijo sí, pero si López Obrador va a votar, es una convocatoria prácticamente a hacerlo. Eso de entrada. Y luego lo otro que tiene que ver con el espaldarazo, decíamos, a el gobierno de Claudia Sheinbaum, también como una manera, pues, de señalar que con la autoridad moral que tiene, pues quienes están desde el interior del partido tratando de jalar por la vía unilateral, pues también tendrían que pensarlo. Es interesante, decíamos, esta parte, porque López Obrador, yo creo que va a calcular de manera muy precisa las veces en que aparecerá en público. Realmente no lo hizo durante todo este tiempo, y muchos decían ya que salga, que diga, que declare. No lo hizo hasta ahora. Y yo considero que va a ser muy, muy difícil que salga de nueva cuenta. Lo saldrá cuando lo considere, y va a ser en ese sentido, porque también hay que recordar algo. López Obrador es un conocedor de la historia de México, un estudioso de la historia de México como pocos, y sabe que incluso aquellos presidentes que una vez que terminan su periodo y buscan seguir controlando hilos desde el exterior, terminan muy mal.
Y no solamente es el caso de Calles o el caso de Álvaro Obregón, sino también es el caso de Salinas y el caso de tantos que quisieron seguir controlando u operando como un suprapoder ejecutivo y que prácticamente les fue muy, muy mal. Y yo considero, la verdad, más allá de lo que se dicen de que es que López Obrador y sigue diciendo y sigue haciendo, yo la verdad considero que lo que él hace, y que por supuesto tiene una influencia enorme por la figura que es, pues es así, de carácter simbólico, no realmente operativo. Entonces, es interesante, digamos, esta parte, y yo creo que seguirá calculando si es que vuelve a aparecer en un momento preciso, también porque decíamos, pues son políticos. Sí, es decir, lo más poderoso de López Obrador fue eso, haber separado. Pero fíjate, ¿cómo es posible? Porque también creo que la última aparición fue en octubre, ¿no? En el noviembre, cuando fue lo del Día de Muertos. Yo recuerdo que salió y estaba estaba en un panteón, y yo me acuerdo de ese, y de ahí para acá ya no me acuerdo de otra aparición de López Obrador hasta el día de ayer. Pero fíjate lo que dices, Sósimo, cómo fuiste asertivo ahí. Salió temprano López Obrador a votar. Salió temprano porque le gusta madrugar, sí, pero porque él sabía que si él salía, o sea, esa imagen iba a andar por todas las redes sociales. ¿Y qué creen? Anduvo por todas las redes sociales. Fue lo que más se viralizó el día de ayer, esa imagen. Y eso dio más publicidad que el mismo INE en su momento. Bueno, y que todos, ¿verdad? En fin, que otra vez, insisto, pues, podrá caerte bien, mal, estar de acuerdo o no con López Obrador, pero de que el señor sabe de los tiempos políticos, lo sabe manejar y todavía tiene un peso para movilizar gente, lo tiene, y eso nadie se lo puede quitar, nadie puede decir que no lo tiene. Insisto, podrá simpatizar o no con él, pero una cosa es eso y otra cosa es reconocer la fuerza que tiene López Obrador, y con solo hecho de pararse 1 minuto 30, 1 minuto 40 frente a una cámara que sabe dominar, por supuesto que los mensajes, pues los sabe dominar, pues ahí está, ¿no? En fin, qué cañón. Y luego lo último, lo peor, ¿no? Estaban diciendo que era inteligencia artificial. Es que en verdad están para atacarse de risa, ¿verdad? O sea, puta. Como oposición, ¿tú qué hubieras hecho, Sergio? ¿Le das, o mejor lo ignoras, o qué haces? No dices nada, pues, ¿qué vas a decir? No dices, te quedas callado y ya, no sales a decir estupideces como las que salen a decir, por favor. Sí, no, te quedas callado, literalmente. Pero bueno, perdón, Sergio. No, solamente para comentar que la presidenta pues agradeció hoy en la conferencia matutina las palabras que ofreció Andrés Manuel López Obrador, refiriéndose a su trabajo y a su labor, y bueno, dijo que lo había visto muy bien, ¿no? Ahí en Palenque. Sí, ella lo vio, pues, digamos, en términos generales, sano, y que le dio gusto verlo, dijo la presidenta de la República. Y en ese sentido, lo que ustedes comentaban sobre como oposición que pudieras haber hecho, pues miren, la verdad es de que incluso pudieron haber criticado el proceso, pero el asunto es de que no les da generar argumentos pues sólidos, aunque puedan ser distintos a lo de la mayoría de la población, como dice Roberto, están en su derecho, pero cuando llegan a lo burdo, es cuando también ellos mismos se desautorizan. Y en efecto, y saben, es bueno porque también durante mucho tiempo estos personajes, el propio Larraqui, por ejemplo, pasaban como que eran unos intelectuales muy sesudos y que eran buenísimos en lo que hacían. No, su fama se la debían a su cercanía con el propio poder y a los contratos que le daba el propio poder para hacer campañas. Punto. No porque fueran grandes teóricos, grandes analistas o politólogos, comunicólogos, sociólogos, etcétera. No, siempre fueron personas muy, y perdón por lo que digo, muy mediocres o incluso por debajo de la mediocridad, y que ahora se exhiben así cuando no pueden articular un argumento más sólido, con el que pudiéramos no estar de acuerdo, pero que fuera sólido, serio, y resulta que no. Por eso la verdad a mí también, pues me da gusto que se exhiban como lo que son, porque así hay menos oportunidad de que sigan engañando a un sector de la población que, digo, todavía les cree, y también ahí están en su derecho. Sí, totalmente en su derecho. Pero bueno, ahí está López Obrador, sale menos de 2 minutos y pega durísimo, ¿no? Y luego le dicen a Claudia Sheinbaum, deslíndate, López Obrador. Pues
Eso es cometer un suicidio. ¿Cómo te vas a deslindar del político más poderoso de las últimas décadas? O sea, no estás hablando de deslindarte. Oye, si los panistas no se deslindan de Calderón, o sea, que ellos sí se tendrían que deslindar. Es que en verdad, pues, no entender absolutamente nada cómo se maneja la política.